de esta sesión es que ustedes definan y logren estructurar dentro de los conceptos que se manejan el término gobierno, gobernabilidad y relacionarlos en lo concerniente al gobierno del Perú. Bueno, y vamos a partir diciendo que el estudio del gobierno está relacionado con conceptos como Estado, sistemas políticos, régimen político, administración pública, gobierno, gobernabilidad, gobernanza, todo esto para comprender la acción pública. Muy bien, entonces vamos a partir de la definición de Estado. Ya en clase anterior también habíamos dado la definición y hemos recogido la definición de Giddens en el año 1996, donde señala que un Estado existe donde hay un aparato de gobierno, es decir, hay instituciones como un parlamento, un congreso y funcionarios públicos civiles, es decir, es todo ese conjunto de instituciones que van a formar el aparato público, ¿verdad? Son instituciones y están también dentro de estas instituciones los funcionarios públicos civiles que conforman todo este aparato del Estado. Entonces, y además señala este mismo autor que rige sobre un territorio dado y cuya autoridad está respaldada por un sistema legal. Es decir, que el Estado se rige sobre un territorio y además para ejercer autoridad, esta autoridad está respaldada por el sistema legal. Y además también señala el autor por la capacidad de emplear la fuerza de las armas para implantar sus políticas. Dice también el mismo autor, todos los estados modernos son estados-nación en los que un aparato de gobierno reclama para sí determinados territorios, posee códigos de leyes formalizados y tiene el respaldo que da el control de las fuerzas militares. Es decir, que todos los estados, señala este autor, son Estado-nación y los aparatos de gobierno reclaman determinados territorios. Además de esto, del territorio también hay códigos de leyes formalizados. Por ejemplo, en nuestro Estado peruano, sus códigos de ley formalizados tenemos en primer orden la Constitución Política del Perú de 1993, que es la que rige es la ley de leyes, la norma sobre la cual se rige el Estado peruano. Y además también el Estado tiene el respaldo que da el control de la fuerza militar. Otro concepto que hemos recogido es el de Weber, que define el Estado como una estructura de dominación y ejerce con éxito el monopolio de la coerción física legítima dentro de un territorio determinado. En lo referente a régimen político, podríamos señalar que se determina cómo están organizados los gobiernos y la orientación de las normas y procedimientos que estructuran la comunidad política y que determinan tanto la forma de elección de las autoridades como los mecanismos para la toma de decisiones y también las formas en que se relacionan las autoridades entre sí y con la comunidad. Además, el sistema político también, que nosotros lo hemos recogido para analizar el gobierno, se podría definir como un subsistema del sistema social distinguible analíticamente, y el término administración pública, que puede definirse en dos sentidos, como función y como estructura. Como función, el sentido de función, como un proceso, como el proceso de aplicación de reglas.
esto es según Almond y Powell en 1978, y como estructura como el conjunto de individuos e instituciones gubernamentales cuya función es cumplir las tareas. Entonces, el gobierno remite a la idea de dirigir, conducir y liderar. Es decir, todos los gobiernos, definiendo el término gobierno, nos remite a la idea de dirigir, conducir y liderar. Es decir, en el caso del gobierno peruano es el que dirige, conduce, lidera el Estado, ¿ya? Y como fenómeno, el gobierno ha estado presente a lo largo de la humanidad, incluso en formas preestatales como la organización gentilicia, gens, clan, tribu. Entonces, acá tenemos algunos conceptos de gobierno, ¿tá? Habíamos dicho que remite a la idea de dirigir, conducir y liderar. Acá decimos también que el concepto de gobierno ha estado presente a lo largo de la humanidad, así como habíamos dicho anteriormente, incluso en formas preestatales como la organización gentilicia, gens, clan, tribu. Y son los griegos quienes van a acuñar el término mediante la metáfora del gubernao, ¿no? Conducir la nave o el barco implicaba llevar el timón, escogiendo la ruta más apropiada para llegar a un buen puerto, controlar la tripulación, impidiendo o manejando los amotinamientos y mantener y preservar la carga, y también tomar las decisiones necesarias para cumplir los anteriores objetivos. Para los romanos, gobierno es administrar o regir, administratio rectum. Y en la Edad Media, la finalidad del gobierno se concentrará en lograr la obediencia mediante el dominio sobre el territorio, las familias y la propiedad feudal. Y ya en la modernidad, las monarquías absolutistas tienden a confundir el Estado y gobierno en la figura del rey. Ya Luis XIV decía, debido a la concentración del poder en una sola persona. Y ya Jean Bodin, en sus 6 libros de la República en 1576, es el primero en distinguir el Estado del gobierno a la manera moderna. Y luego, ya la burguesía, revoluciones, el gobierno irá a ocupar un lugar dentro de las 3 funciones básicas del Estado, que son, bueno, ya nosotros anteriormente habíamos visto cómo es que en los estados, acá en el Perú nosotros tenemos 3 poderes del Estado, que son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, ya acá ya en la modernidad ya se va a dar, va a tener lugar dentro de las 3 funciones básicas del Estado, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Entonces, gobierno es el conjunto de instituciones públicas que determinan el modo como se observa y ejerce el poder, así como los medios de su control. ¿Y cuáles son las formas de gobierno? Las formas de gobierno no son iguales
puesto que los gobiernos en todos los lugares no se funcionan de la misma manera, sino funcionan dentro de marcos institucionales que varían de un país a otro e incluso dentro de un mismo país de un periodo a otro. En el Perú, por ejemplo, tenemos régimen de gobierno diferente a los de otros países. Y dentro de los regímenes políticos democráticos existen además diversos arreglos institucionales que dan como resultado formas de gobierno diferentes. Estas formas de gobierno pueden dividirse en tres: los presidencialismos, los parlamentarismos y las mixtas. Y acá hay que agregar que el presidencialismo está caracterizado por el principio de división de poderes. Y los ciudadanos eligen separadamente representantes para el legislativo y para el presidente, es decir, para el poder ejecutivo. Y esto es lo que en suma cuenta, lo que le va a brindar legitimidad directa a ambos poderes, ¿ya? Es decir, por ejemplo, cuando cada uno de nosotros va a las urnas en las elecciones, ahí elegimos nuestros representantes, elegimos a nosotros como ciudadanos elegimos separadamente nuestros representantes para el Poder Legislativo y también para el Ejecutivo, es decir, elegimos nuestro presidente de la República. Y eso, a la hora que nosotros elegimos, cuando nosotros votamos, vamos a las urnas, ahí es donde nosotros le estamos dando legitimidad a todos nuestros representantes, ¿no? Y esto es lo que brinda legitimidad directa a ambos poderes, es decir, tanto al legislativo como al ejecutivo. Y además hay que mencionar que estos dos poderes, cuando elegimos nuestros representantes del ejecutivo y del legislativo, nosotros elegimos por un periodo de tiempo, ¿ya? Y todo esto está previsto en la Constitución, ¿ya? Muy bien, además habíamos dicho del presidencialismo, tenemos otras formas de gobierno como son los parlamentarismos, ¿ya? Y esta forma de gobierno está caracterizada ¿por qué? Por tener un ejecutivo colegiado, es decir, un primer ministro y un gabinete, además de un jefe de Estado con atribuciones simbólicas y ceremoniales. Y por la fusión de poderes, ya que no existe independencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Parlamento, en este caso, designa al Ejecutivo y este es responsable ante él. Y también habríamos que agregar acá que los ciudadanos votan solamente por representantes parlamentarios, ¿ya? Por lo que los legisladores son los únicos que cuentan con legitimidad popular directa.
¿Y esto qué significa? Que el Parlamento puede destituir al gobierno, pero el gobierno también puede disolver al Parlamento y llamar a nuevas elecciones en momentos críticos. Y otra forma también habíamos mencionado es el semipresidencialismo, ¿ya? Y es una forma intermedia o mixta, ¿ya? Combina una estructura parlamentaria con la elección de un presidente votado directamente por la ciudadanía. Y también para estudiar tenemos el significado de gobernabilidad. ¿Qué es la gobernabilidad? Es la capacidad gubernamental para dar respuestas a las demandas, manejar las crisis y mantener el sistema político en condiciones de estabilidad. Y otro término que se ha acuñado en los últimos tiempos es el término gobernanza, que es un nuevo modelo de gobernar. Y correspondería a la última significación de la governance, es decir, como la capacidad de autogobierno de una sociedad, prescindiendo de las jerarquías y favoreciendo la adopción de políticas en redes horizontales de actores públicos y privados. El estilo de la gobernanza es un estilo cooperativo y también es un nuevo modelo de gobernar y se centra en la coordinación.